El impactante final de mi boda, descubriendo la infidelidad de mi ex, la verdad oculta y la confrontación final. Hoy quiero compartir una historia muy personal y emotiva que espero que les sirva de reflexión y aprendizaje. No olviden quedarse hasta el final para un importante final. Hace una semana, a mis 45 años, me casé por segunda vez con James, de 39. Hemos estado juntos durante los últimos 4 años, después de conocernos a través de amigos en común. Vivimos juntos casi 2 años antes de decidir formalizar nuestra relación. Pero mi boda estuvo a punto de ser arruinada por una persona inesperada, mi hija. James tuvo que echarla para evitar que causara un escándalo en la boda. Mi hija, April, de 19 años, ni siquiera estaba invitada a la boda, y sé que suena mal, pero tenía razones válidas para no invitarla. Ella y yo no tuvimos contacto durante años porque tomó el lado de su padre en el divorcio y me insultó públicamente. La verdad es que nuestra relación se deterioró mucho antes de eso, debido a las infidelidades de su padre, Donald. Donald y yo nos casamos muy jóvenes, cuando teníamos poco más de 20 años. Al principio todo era maravilloso, pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Donald comenzó a tener aventuras amorosas. Al principio, fueron pequeñas sospechas, mensajes de texto a horas inapropiadas, llamadas que contestaba en otra habitación, y excusas para llegar tarde a casa. Siempre tenía una explicación, y yo quería creerle. Quería creer que el hombre del que me había enamorado seguía siendo fiel a nuestra familia. Una vez que tuvimos a April, los problemas se intensificaron, los gastos aumentaron y Donald simplemente no se tomaba en serio su trabajo. Parecía que nunca iba a ser ascendido, y yo tendría que seguir haciendo todo por él. Era incompetente en las tareas del hogar y con nuestra hija. Era perezoso y parecía que ni siquiera estaba interesado en ayudarme. Me cansé de hacer todo por mi cuenta, y estar con él se estaba volviendo agotador. Pero aún así, me esforzaba e intentaba mantener nuestro matrimonio por el bien de April. La gota que colmó el vaso fue descubrirlo en flagrante. Un día, regresé temprano a casa y encontré a Donald con otra mujer en nuestra cama. Sentí que el mundo se desmoronaba. Mis sospechas eran ciertas, y todo el dolor y la traición me golpearon de una sola vez. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Decidí irme y presenté la solicitud de divorcio. Mis padres y amigos me apoyaron mucho. Donald intentó que volviera, prometiendo que cambiaría, pero para mí era demasiado tarde. Rechacé sus intentos de reconciliación, y él cambió de táctica, diciendo que se aseguraría de que lamentara el divorcio. Contrató a uno de los mejores abogados de divorcio con la ayuda de su padre y solicitó la custodia completa de April. Durante el proceso de divorcio, su abogado fue implacable. Me retrataron como una persona inestable y egoísta, una madre terrible. April, influenciada por su padre, publicó en las redes sociales que yo era una abusadora y que no quería tener nada que ver conmigo. Fue devastador. La batalla por la custodia terminó con Donald obteniendo la custodia completa de April, y yo con derechos de visita supervisados. Obtuve la casa en el divorcio, pero perdí a mi hija. Intenté mantenerme en contacto con ella, pero ella me evitaba. Donald la había convencido de que yo era la mala, y ella lo creyó. Durante años, intenté reconstruir mi vida. Me enfoqué en mi trabajo y, eventualmente, conocí a James. Encontré en él a un hombre comprensivo y amoroso. Él sabía de mi pasado, de mis luchas, y siempre estuvo a mi lado. Nuestra relación creció y decidimos casarnos. El día de la boda, todo parecía perfecto, hasta que April apareció sin ser invitada. Estaba furiosa y exigía ser parte de la boda. James, viendo mi conmoción, tomó la decisión de pedirle al equipo de seguridad que la llevara fuera. April hizo una escena, gritando y pataleando, pero finalmente se fue. Al día siguiente, Donald me llamó, furioso. Me acusó de ser una mala madre, de no entender los sentimientos de April. Dijo que ella había venido a la boda para hacer las paces, pero que James lo había arruinado todo. Me sentí dividida, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Era mi día,
y no iba a dejar que lo arruinaran. Bloqueé a Donald y a su familia de mi vida. Me negué a dudar de mí mismo. Mi único arrepentimiento fue no haberlo hecho antes. April intentó contactarme días después, pero nuestras conversaciones siempre terminaban en peleas. Me acusaba de haberla abandonado, de no preocuparme por ella. Le recordé que luché por ella, que intenté mantener una relación, pero ella me rechazó. Ahora, mientras James y yo nos preparamos para nuestra luna de miel, espero que Apple algún día entienda mi perspectiva. No soy una mala madre por querer ser feliz. Tomé decisiones difíciles, pero lo hice por mi bienestar y el de nuestra familia. Después de la revelación devastadora durante mi boda, me encontraba en una vorágine de emociones. La imagen de mi esposo besando a otra mujer se repetía una y otra vez en mi mente. ¿Quién era ella? ¿Cómo pudieron ocultar esto durante tanto tiempo? Decidí tomar cartas en el asunto. Contraté a un investigador privado para descubrir la identidad de la mujer y desenterrar toda la verdad. Lo que descubrí fue aún más impactante. La mujer no solo era su amante, sino que también tenía vínculos oscuros con negocios ilegales. El investigador me mostró fotografías y documentos que confirmaban reuniones secretas y transferencias de dinero sospechosas. Todo apuntaba a una red de corrupción en la que mi esposo estaba profundamente involucrado. Armado con esta nueva información, confronté a mi esposo. La negación inicial se convirtió rápidamente en ira y desesperación. No solo estaba lidiando con su infidelidad, sino que también temía las consecuencias legales y sociales de sus acciones. Nuestra discusión se volvió caótica, y en medio de la confusión, se reveló un nuevo secreto. Nuestra hija, que había estado distante y extraña últimamente, sabía sobre la infidelidad y había estado tratando de protegerme. Mi esposo había manipulado a nuestra hija, prometiéndole que todo sería para el bien de la familia si ella mantenía el secreto. Mi corazón se rompió al darme cuenta del peso que ella había estado cargando. Decidí que ya era suficiente. Necesitaba proteger a mi hija y liberarnos de esta situación tóxica. Juntas, ideamos un plan para recolectar más pruebas y entregarlas a las autoridades sin que mi esposo lo supiera. Durante semanas, vivimos una doble vida, fingiendo normalidad mientras grabábamos conversaciones, fotografiábamos documentos y recopilábamos toda la evidencia necesaria. El miedo y la adrenalina nos mantenían alerta cada día. Finalmente, llegó el momento de actuar. Enviamos toda la información al fiscal y nos preparamos para enfrentar las consecuencias. Una mañana, la policía irrumpió en nuestra casa, arrestando a mi esposo. Su sorpresa y traición quedaron grabadas en mi memoria. Las noticias se esparcieron rápidamente, y la caída de su imperio comenzó. A pesar del caos, sentí una liberación. Mi hija y yo finalmente estábamos libres de las mentiras y la manipulación. Sin embargo, la lucha aún no había terminado. Tendríamos que enfrentarnos a los juicios y reconstruir nuestras vidas desde cero. Con el corazón palpitante, supe que mi vida estaba en peligro. No podía confiar en Eduardo, y ahora, ni siquiera en mi entorno. Decidí buscar ayuda y protección, pero ¿en quién confiar? Mientras me preparaba para huir, Clara se quedó a mi lado, prometiendo protegerme. Pero en el fondo, una duda persistente se aferraba a mí. ¿Podría confiar plenamente en ella, sabiendo que había crecido bajo la influencia de Eduardo y Lara? La llamada anónima seguía resonando en mi mente. ¿Quién era esa persona y cómo sabía tanto sobre mí? Decidí seguir adelante con mi plan de huida. Clara y yo empacamos rápidamente y salimos de la casa bajo la oscuridad de la noche. Conducíamos en silencio, cada kilómetro sintiendo como una eternidad. De repente, un auto negro apareció en el retrovisor, siguiendo nuestros movimientos. Intenté acelerar, pero el auto se mantenía cerca, como una sombra oscura persiguiéndonos. Justo cuando pensé que no había escapatoria, Clara me miró con una expresión de determinación. «Mamá, hay un lugar seguro al que podemos ir. Confía en mí». Desviamos el auto por un camino secundario, adentrándonos en un bosque espeso. Después de unos minutos, llegamos a una cabaña aislada.
Clara me aseguró que nadie sabía de ese lugar, pero aún así, mi desconfianza persistía. Al entrar, el lugar estaba en silencio, pero había una atmósfera de tensión en el aire. Nos refugiamos en una habitación, cerrando la puerta con llave. Mientras trataba de calmarme, Clara revisaba los alrededores. De repente, escuchamos pasos afuera de la cabaña. Mi corazón latía con fuerza. La puerta principal se abrió lentamente y Eduardo apareció, con una mirada fría y calculadora. Pensaste que podías escapar, pero siempre te encontraré. Eduardo avanzó hacia nosotras, pero antes de que pudiera hacer algo, Clara se interpuso entre él y yo. Papá, basta. No puedes seguir haciendo esto. La tensión en el aire era palpable. Eduardo sacó un arma y apuntó hacia mí, pero en ese momento, Clara sacó una grabadora de su bolsillo y la encendió. La voz de Eduardo, revelando todos sus crímenes, comenzó a sonar por toda la cabaña. Sabía que no podíamos confiar en ti. Grabé todas tus conversaciones. Todo esto será entregado a la policía. Eduardo, sorprendido y enfurecido, bajó el arma lentamente. En ese momento, las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos. Clara había llamado a las autoridades antes de que llegáramos a la cabaña. La policía irrumpió en la cabaña, arrestando a Eduardo. Mientras lo llevaban, sus ojos se encontraron con los míos una última vez, llenos de ira y derrota. Finalmente, la pesadilla había terminado. Eduardo fue condenado por sus crímenes y Lara también fue arrestada por su complicidad. Clara y yo, aunque marcadas por los eventos, comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Mamá, lo siento por todo lo que pasó. Pero ahora estamos libres y podemos empezar de nuevo. Con el tiempo, Clara y yo logramos sanar nuestras heridas. Aprendimos a confiar y a apoyarnos mutuamente. La verdad había sido dolorosa, pero también nos liberó. Gracias por acompañarnos en esta intensa historia de traición y dolor. Recuerda que la verdad siempre sale a la luz, no importa cuán oscura sea la noche. Si te gustó este video, suscríbete, da me gusta, y activa la campanita para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.